Creo que nunca he estado tan nervioso como cuando nos adentramos en los fríos y desolados bosques de Siberia. Somos Mark, californiano; James, británico; Emma, también estadounidense, pero con raíces alemanas; Heinrich, berlinés; y yo. Lo sé, suena descabellado. 4 extranjeros metiendo la cabeza en la taiga rusa por alguna razón y con ambiciosos planes para arrojar luz sobre lo desconocido. Pero si se oyeran esos rumores sobre una vieja mina abandonada en medio de la nada, cualquier cazador de emociones se quedaría sin aliento. Soy un tipo normal, me gusta viajar, pero no soy un fanático. Todo esto fue idea de James. Hace años se topó con una referencia a un lugar secreto en un antiguo distrito minero de la época de la Guerra Fría. Encontró retazos de documentales, mapas en foros militares, artículos en páginas web oscuras sobre lo paranormal y lo terrorífico. A primera vista tonterías, pero James estaba tan enganchado que no descansaría hasta convencernos a todos de que nos uniéramos a su expedición. Al principio pensé que era una aventura romántica, del tipo, vamos a descubrir algo increíble. No puedo evitarlo, me encanta todo lo que se sale de lo normal. A Emma, con su cámara, le encantaba entrar en cualquier ruina histórica y hacer reportajes fotográficos. Y Henry es un hombre tranquilo, un erudito, estudioso de la historia y la cultura del período soviético, aunque es alemán de nacimiento. Como resultado, formamos un equipo de locos entusiastas, dispuestos a ir literalmente al fin del mundo. Aún recuerdo cómo llegamos por fin a un pueblecito diminuto, en algún lugar entre pinos interminables. Los lugareños no hablaban inglés, y mi ruso, incluso entonces, con conversaciones a través de un traductor telefónico, dejaba mucho que desear. Pero qué sabor tenía. Chozas viejas con tejados podridos, calles tranquilas y gente que nos miraba con tanta desconfianza como si fuéramos marcianos. Pero sabíamos que en algún lugar cercano estaban las ruinas de un pueblo abandonado, y detrás de ellas, la mina. La única forma de llegar era alquilar un UAZIK a un lugareño. Nos juró que la carretera era mala, pero que el coche pasaría. Sin embargo, en su cara se notaba claramente que estaba desconcertado, y no le hacía gracia ver a unos extranjeros tan curiosos yendo a donde no les habían invitado. Murmuró algo sobre un mal lugar, sobre pasadas expediciones perdidas y sobre sonidos extraños. Probablemente, cualquier persona normal en nuestro lugar habría dado media vuelta y regresado, pero nosotros no. James llevaba años ardiendo con la idea, y Emma ya imaginaba fotos exclusivas y soñaba con publicarlas en un sitio web importante. Al ver la mina por primera vez, sentí algo parecido a un ataque de pánico. Ante nosotros se alzaban estructuras metálicas oxidadas, restos del sistema de ascensores que antaño transportaba mineral a la superficie. El suelo que nos rodeaba estaba sembrado de escombros, algunas cajas de metal corroídas por el tiempo, cubiertas de musgo y maleza. Los árboles parecían casi primitivos, gruesos troncos cubiertos de líquenes, ramas que crujían con el viento penetrante. Y lo principal era el inquietante silencio, solo roto por nuestras pisadas y los suspiros reprimidos. Nos quedamos así, contemplando la sombría escena, preguntándonos si debíamos dar media vuelta. Pero deberíais haber visto la cara de James. Estaba radiante. «Ya está, esto es». Y le seguimos. James dijo un par de veces que sentía como si estuviéramos haciendo algo importante, como si estuviéramos a punto de encontrar la confirmación de algo que la gente corriente ni siquiera podía soñar. Quizá nuestra ingenuidad era lo que nos empujaba hacia adelante. Al fin y al cabo, cualquier otro de nosotros que fuera más racional con respecto a esta aventura podría haberse convencido de dar marcha atrás a esas alturas. Pero no me arrepiento de no haber dado marcha atrás. ¿No te arrepientes? ¿O sigue siendo mentira? A veces pienso que desearía que nunca hubiéramos llegado aquí. Y entonces encontramos ese viejo túnel. Lo primero que encontramos fue una enorme puerta de metal
con estrellas desgastadas, apenas visibles e inscripciones en ruso. Apenas podíamos descifrar las letras, pero eran claramente abreviaturas que indicaban la finalidad militar de la instalación. No fue posible abrir las puertas de inmediato. Debían de estar muy oxidadas y las bisagras llevaban mucho tiempo rotas. Llevábamos con nosotros hierros para neumáticos, una palanca, un mazo y otras herramientas. En una palabra, nos preparamos para el hecho de que no sería tan fácil entrar. Trabajamos durante horas, alternando el mazo de Henry y la palanca de James, y luego me uní yo. Emma lo filmó todo, y cuando la verja empezó a ceder y a abrirse con un ruido seco, pude ver en su cara una mezcla de horror y placer. El sonido era siniestro, como si estuviéramos liberando algo antiguo y espeluznante de su encierro. Cuando el pasadizo se abrió lo suficiente como para pasar, nos golpeó una oleada de aire húmedo y mohoso. Olía como el hedor acumulado de décadas de pestilencia sepulcral mezclada con tierra y óxido. Intercambiamos miradas, y por un segundo sentí que el corazón se me apretaba de miedo. Pero no íbamos a retroceder. Tuvimos el valor de dar un paso adelante, armados con antorchas y vídeo. Ni siquiera nos dimos cuenta de que algo terrorífico y vivo nos acechaba bajo los pies. Solo queríamos explorar los locales abandonados, encontrar archivos y quizá documentos raros. En el fondo, esperábamos conocer alguna verdad sensacional sobre los secretos de la Guerra Fría. Entonces, no nos dimos cuenta de que la verdad a menudo resulta ser demasiado oscura para vivir con ella en paz. Cuando entramos, vimos inmediatamente un largo pasillo, estrecho, de hormigón, con paredes cubiertas de moho y pintura desconchada. Me recordó a los refugios antiaéreos subterráneos de los que había oído hablar. El suelo estaba sucio, cubierto de rejillas de hierro en algunas partes. Parecía que el agua de drenaje había corrido por aquí antes. Nuestras linternas distinguían en la oscuridad algunos cables que sobresalían, algunas piezas de equipos inidentificables. En el otro extremo del pasillo pudimos ver algunas puertas, también oxidadas, algunas de ellas rotas. Había trozos de papel por todas partes, algunas notas en ruso, a menudo apenas legibles debido a la humedad. James echó un vistazo a un trozo de papel, con algo escrito a mano, y me pidió que hiciera una foto para poder ordenarlo. Emma hizo clic en los marcos. «Quedará tan atmosférico en esta foto», murmuró en voz baja, intentando romper la tensión. Cada paso que dábamos se volvía más y más aterrador a medida que nos adentrábamos más y más bajo tierra, y no teníamos ni idea de lo que nos esperaba. Detrás de una de las puertas rotas, vimos todo un almacén de cajas con inscripciones que no pude traducir exactamente, pero James, que sabía un poco de ruso, murmuró algo sobre equipo médico y señal de radiación. Luego nos topamos con un pasillo que salía a la izquierda. Unas mesas de operaciones rotas asomaban detrás de unas cuantas habitaciones. Parecía como si alguien hubiera abandonado las instalaciones a toda prisa. Había instrumental tirado por el suelo, frascos y jeringuillas desparramados, e incluso manchas que parecían de sangre seca. Al ver todo aquello, sentí que se me revolvía el estómago. Lo que más me sorprendió fue que no se percibía ningún olor acre a descomposición ni nada parecido, como si alguien hubiera encendido la ventilación y estuviera aireando la sala. Pero había una atmósfera tensa, una especie de energía alienígena, si se me permite la expresión. En uno de los despachos encontramos una pila de carpetas con papeles con sellos soviéticos. Heinrich se apresuró inmediatamente a hojearlos, intentando traducir algo. Fechado en 1975, procedimientos experimentales, sujetos, relató con ansiedad. En aquel momento no presté mucha atención a los detalles. Pensé que tal vez fueran documentos científicos corrientes, ya sabes, investigaciones sobre los límites fisiológicos humanos. No es que los militares estuvieran haciendo nada en aquellos años, pero pude ver, en los ojos de Henry, que estaba leyendo algo realmente espeluznante.
A medida que avanzábamos, la sensación de que no se trataba de una simple investigación, sino de que buscaban formas de mejorar el cuerpo humano o de poner a prueba su resistencia, se hacía cada vez más fuerte. En algunas de las páginas por las que pasé los ojos, se hablaba de inmersión en un estado de anabiosis y de conservación a largo plazo de la actividad vital sin envejecimiento visible. «Eso no tiene ningún sentido», murmuré. Emma respondió con una sonrisa tensa. «Me pregunto qué estarían tramando los científicos por aquel entonces. Pero cuanto más nos alejábamos, más frío hacía, como si el propio aire estuviera saturado de los fantasmas de sufrimientos pasados». James se dio cuenta de que la temperatura bajaba, a pesar de que no había ventilación. ¿Cómo era posible? Pero no había respuestas racionales, y seguimos caminando en silencio. Por supuesto, pensarán que estamos locos, pero teníamos un objetivo: encontrar la sala principal, laboratorio o archivo, donde, según los rumores, se realizaban los experimentos más clasificados, y pudimos ver claramente indicios de que era real. Al fin y al cabo, nadie habría arrastrado hasta aquí mesas de operaciones y un montón de cajas con material médico si no hubiera planes concretos. Sinceramente, empezaba a temer lo que podríamos encontrarnos dentro. ¿Pero detenerse en ese punto? Nunca. Nos sentíamos como exploradores, casi como los héroes de un documental. Retroceder sería traicionarnos a nosotros mismos. Al adentrarnos en este laberinto subterráneo, encontramos otra puerta enorme, sólida, con una cerradura con código, rota desde hacía tiempo. Conducía a lo que más tarde comprendimos que era un sector aislado. De la pared colgaba una placa medio caída y manchada de óxido. Henry se esforzó por distinguir las letras. Algo así como Sector 13, Laboratorio Criogénico. Laboratorio Criogénico. Sonaba fantástico, como si estuviéramos en una película sobre experimentos secretos del gobierno. Pero todo se desarrollaba ante nuestros ojos en una horrible realidad. Detrás de la puerta había un estrecho pasillo con luces de emergencia verdes, que por algún milagro aún aguantaban su último aliento. Sinceramente, no sé cómo seguían funcionando. Heinrich especuló con la posibilidad de que hubiera un sistema de energía autónomo, alimentado por un generador subterráneo que se había activado con nuestra intrusión. No soy un experto en esas cosas, así que me limité a emitir una tos ahogada. Pero el suave resplandor verdoso hacía que la atmósfera fuera aún más de otro mundo. James caminó primero, inspirado, comprobando puerta tras puerta. Emma lo estaba filmando todo, pero sin ninguna emoción. La sonrisa se le había borrado de la cara. Parecía que había algo desagradable a la vuelta de cada esquina. Y lo peor de todo, la sensación de que no estábamos solos era cada vez más fuerte. A veces me parecía oír pasos ligeros, pero cuando me daba la vuelta, no había nada más que vacío. Llegamos a una gran puerta de acero, que estaba cerrada por dentro, pero la cerradura no se resistía si tirábamos de la palanca. Cuando entramos, las antorchas sacaron de la oscuridad algo que al principio me parecieron restos de criocámaras. Cápsulas cilíndricas, algunas rotas, otras cubiertas de una capa de escarcha y hielo. En las paredes había cables y tubos. Parecía un laboratorio de una película de ciencia ficción de mediados de siglo, solo que en una interpretación soviética más barata. El aire era frío y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Se oía gotear agua en algún rincón. James estaba absolutamente encantado. «Mira, ahí está, la planta criogénica». Pero al mismo tiempo percibí una nota de miedo en su voz. Varios de los recipientes estaban congelados y se veían órganos o muestras de tejido. Me sentí incómodo y aparté la mirada. Entonces oí un suave gemido. Antes habría creído que era solo el crujido del metal, pero ahora sabía que procedía de algún lugar a mi derecha. Alumbré con la linterna y en el rincón más alejado
Vi una cápsula que parecía relativamente intacta. Parecía haber alguien tumbado dentro, pero era difícil ver a través del grueso cristal empañado. Llamé a James y a los demás. Nos acercamos y vimos que, efectivamente, había una persona dentro, o al menos algo humanoide. No sé cómo describir mis sentimientos. Una mezcla de horror, desconcierto y algo de adrenalina. Henry no parecía creer lo que veía. Esto puede ser, murmuró. No puede ser que aún haya sobrevivido alguien. A todos nos pareció que la criatura del interior de la cápsula respiraba. Toqué el cristal con la palma de la mano, aparentemente en automático, y al instante se empañó por mi contacto. Emma empezó a hacer clic con su cámara con un estremecimiento en las manos. ¿Hemos encontrado a una persona de verdad que está viva después de todas estas décadas?, murmuró James, y sentí que el corazón se me salía del pecho. Antes de que pudiéramos comprender bien lo que había pasado, de repente un sonido extraño retumbó por todo el pasillo, ya fuera una alarma o una señal de aviso. La luz verde parpadeó, como si un viejo generador se estuviera volviendo loco. Todos nos estremecimos y casi dejamos caer las linternas. La cápsula, vi claramente a alguien moverse dentro. Era como si los muertos hubieran vuelto a la vida, y no de una forma divertida. El cristal del interior pareció disolverse, y la cápsula empezó a abrirse con un sonido chirriante, liberando una nube de escarcha y vapor. Instintivamente di un salto hacia atrás, temiendo a la extraña criatura, pero mantuve la vista fija en lo que salía de allí. Era un hombre joven, de unos 30 años, a juzgar por las apariencias, delgado, de piel pálida. Sin embargo, había algo inhumano en sus ojos. Tenía el pelo un poco más largo que el de un militar, y su ropa parecía un viejo uniforme, con símbolos soviéticos, pero andrajoso y deteriorado. En cuanto dio un paso, sentí una frialdad escalofriante a mi alrededor, como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. El hombre se quedó allí de pie, balanceándose y respirando con dificultad, y de repente abrió la boca para hablar, pero solo salió un graznido gutural. Me pareció que sus ojos estaban llenos de dolor e ira. James fue el primero en atreverse a acercarse a él. ¿Estás bien?, habló en inglés y luego lo intentó en ruso, tanto como pudo. No vamos a hacerte daño. Pero apenas un paso más cerca, el hombre se abalanzó sobre él a una velocidad increíble, lo agarró por el cuello y lo tiró al suelo. Fue tan repentino que nos quedamos atónitos. Emma chilló y Henry se sobresaltó, dejando caer la linterna. Apenas tuve tiempo de correr para tirar al desconocido al suelo. Cayó de espaldas contra la pared y, por lo que parecía, le dolía algo. Pero su reacción fue antinatural. Se levantó de un salto casi al instante, sin siquiera tambalearse, y nos miró con la expresión de un animal cazado. Comprendí perfectamente que éramos el resultado de algún loco experimento, y probablemente aquel hombre no se daba cuenta de dónde estaba ni de quiénes éramos. Tal vez en su mente éramos el enemigo, los mismos científicos que habían experimentado con él. James respiraba con dificultad, se agarraba el cuello y le caían lágrimas por los ojos, no sé si del susto o de la adrenalina. Intenté hablar con la criatura con calma, pero me miró a través de mí, apretando los puños. Por un momento pensé que iba a abalanzarse sobre nosotros, pero entonces un doloroso espasmo le atravesó la cara y se echó lentamente al suelo, agarrándose la cabeza con las manos como si sufriera una terrible migraña. Emma se acercó con cautela. «Está sufriendo», susurró. Yo sentí lo mismo. «Necesita ayuda. No queremos hacerle daño», dije ya con más valentía, probando algunas tácticas psicológicas. El hombre respiraba agitadamente y su expresión cambió de la agresividad al miedo y al dolor. Miré a Heinrich y él se limitó a hacer un gesto con las manos diciendo: «¿Qué podemos hacer?». Pero me di cuenta de que si se trataba de una persona viva, aunque hubiera sobrevivido a lo imposible, no podíamos dejarle en ese estado. Intentamos averiguar su nombre,
pero de vez en cuando emitía sonidos roncos y a veces palabras cortas en ruso, que apenas podíamos entender. Por lo que pudimos captar, era un nombre, algo así como Alexander o Alexei. Pero no estábamos seguros, y francamente, aún no entendíamos quién era al llegar aquí. James y Heinrich empezaron a rebuscar en los archivos y documentos, con la esperanza de encontrar alguna mención a especímenes vivos que probablemente habían sido conservados en criocámaras. Efectivamente, pronto dimos con un expediente que hacía referencia al individuo No 12, sin mostrar signos de envejecimiento durante 3 años desde el inicio del experimento. Había notas de que el sujeto tenía fuerza aumentada, posible regeneración y estado mental inestable debido a tratamientos repetidos. Se me encogió el corazón al imaginar la agonía por la que pasó este hombre, abandonado en una criocápsula durante décadas. Al mencionar estos experimentos, Emma se estremeció y preguntó en voz baja: ¿por qué decidieron hacer algo así? Heinrich conjeturó que, por aquel entonces, los científicos soviéticos intentaban desesperadamente encontrar la forma de criar al soldado perfecto, resistente, sin edad, capaz de sobrevivir incluso a una guerra nuclear. Parecía algo salvaje, casi como la fantasía de un cómic, solo que en una realidad cruel y despiadada. Nuestro nuevo conocido, llamémosle Alexander, se acercaba más a lo que habíamos oído. Estaba sentado en el frío suelo, respirando agitadamente y temblando. Sus ojos iban de un lado a otro e intentaba hablar, pero con tanta inseguridad que ni siquiera James, con sus conocimientos de ruso, podía distinguir más que palabras aisladas. Dolor, ¿dónde estoy? Experimento. Nos quedó claro que era incapaz de explicar coherentemente lo que le estaba pasando. Obviamente necesitaba ayuda, pero en estas condiciones, ¿medicina? Solo teníamos botiquines de camping, y este hombre debía de haber sufrido una exposición extrema. Mientras tanto, me di cuenta de que en el pasillo de fuera de la puerta había una luz roja de emergencia, y el zumbido que habíamos oído antes era cada vez más fuerte. Parecía que el sistema había activado automáticamente algún tipo de protocolo. ¿Quizás se activó un sistema de contención en algún lugar? No soy un experto, pero enseguida sentimos que el aire se enfriaba aún más, como si alguna plataforma hubiera empezado a bombear calor o hubiera encendido un conducto de ventilación de hielo. Deberíamos salir, sugirió Henry. Todos estuvimos de acuerdo, porque estar en un búnker subterráneo desconocido con extraños sistemas de soporte vital que se encendían sin previo aviso parecía suicida. Pero, ¿qué hacer con Alexander? ¿Abandonarlo? Emma afirmó rotundamente que teníamos el deber de ayudar. No es un monstruo, es una víctima. James estaba molesto, porque era arriesgado transportar a un hombre así sin entrenamiento, y era peligroso. Atacaría de repente. Aún así, decidimos que dejarlo aquí sería la peor traición. Quizá podamos encontrar alguna salida o un lugar más cálido en las habitaciones superiores, dije, y allí nos detuvimos. Ayudé a Alexander a levantarse, y aunque se balanceaba, caminó conmigo, como si adquiriera un poco más de comprensión. Tal vez nos reconoció como una especie de apoyo, y no como los carceleros que experimentaban con él. Nos alejamos del laboratorio, pero no fue tan fácil ir en la dirección contraria. Algunos de los pasillos que habíamos atravesado estaban ahora bloqueados por puertas cerradas por dentro o atrancadas. En cuanto pulsábamos una manilla, caía óxido de la parte superior y las pesadas puertas no se movían. Por alguna razón estaba presurizado o aislado. Contra toda lógica, decidimos dar un rodeo, guiados por James, que comprobaba insistentemente los planos en los documentos que había encontrado. Al mismo tiempo, Heinrich, gruñendo, intentaba traducir mientras caminábamos. Aquí dice que hay un camino a la superficie a través del pozo número 2. Quizá no estemos bloqueados allí. Había un nuevo problema con Alexander. Temíamos que en cualquier momento cayera en un estado imprevisible.
pero hasta ahora había estado tranquilo, pronunciando de vez en cuando palabras débiles. Un par de veces me miró con una expresión de gratitud que me produjo un nudo en la garganta. Imagínate despertar décadas después y estar rodeado de desconocidos, idiomas extraños y una psique dañada por horribles experimentos. Probablemente me moriría de terror o me volvería loco. Al salir, nos encontramos con unas cuantas habitaciones más, donde hallamos materiales que confirmaban que aquí había varias personas como Alexander. Algunos de ellos habían muerto durante los experimentos, otros habían sido dados de baja por no aptos, y un par de ellos, al parecer, habían sido llevados a otras instalaciones, según los rumores. No había confirmación de este último hecho, pero la mera constatación de que los experimentos de inmortalidad no eran un incidente aislado resultaba desconcertante. James se detuvo frente a una de las puertas cuando oyó un susurro detrás de ella. Todos nos pusimos inmediatamente nerviosos, temiendo que hubiera otra víctima dentro, o algo peor. Pero cuando abrimos la puerta, lo único que vimos fue un almacén lleno de chatarra, con todos los objetos volcados y rotos, como si alguien hubiera cogido una rabieta. Me sentí muy inquieto. Si otro experimento despertaba aquí y se abalanzaba sobre nosotros, no estoy seguro de que fuéramos capaces de defendernos. Alexander también parecía intuir que buscábamos una salida, y de vez en cuando murmuraba: «Una salida. Necesitamos». Al captar su entonación, me di cuenta de que deseaba salir tanto como nosotros. Tal vez tenía miedo de estar encerrado entre aquellas paredes, donde había sido torturado innumerables veces, privado de frío y de productos químicos. Caminamos por el pasillo, despacio. Cada paso parecía una eternidad, hasta que por fin llegamos a una enorme puerta de pozo, cerrada por dentro. Su mecanismo parecía muy dañado, pero James y Henry cogieron las herramientas para abrirla. Justo cuando nos poníamos manos a la obra, oímos de nuevo aquel aullido espeluznante, como el de una sirena a la que le dan cuerda. El búnker parecía no querer dejarnos salir, como si estuviera programado para mantenernos dentro hasta que se le acabaran los recursos. Algo tintineó en las paredes y un estruendo metálico rodó por el suelo. Emma apretó los dientes y siguió filmando, aunque me di cuenta de que aquello ya no era solo un reportaje, era nuestro testimonio, quizá la única prueba de aquellos terribles experimentos. Cuando la puerta cedió y se abrió, entró una ráfaga de aire frío, pero esta vez no olía a humedad, sino a escarcha fresca. Vimos una parte de una mina abandonada, la misma que probablemente se había utilizado para llegar a la superficie. Eso estaría bien, pero el suelo estaba cubierto de hielo y los tramos de escaleras se habían derrumbado varios niveles. «Saldremos de esta», James dijo con confianza, aunque pude oír en su voz temblorosa que ni él mismo lo creía del todo. «Lo superaremos juntos», repitió Emma, animándonos a todos, y miré a Alexander, que apenas se mantenía en pie. «No te preocupes, no te dejaremos», le dije, aunque no tenía ni idea de si lo entendería. Asintió débilmente. Intentamos caminar con cuidado por las vigas metálicas inclinadas, apoyándonos en los restos de las estructuras. En un momento dado sentí que todo se tambaleaba y estuve a punto de caerme. Conseguí agarrarme a un trozo de barra y James y Henry tiraron de mí. La adrenalina me latía con fuerza en las sienes y tenía la boca seca. Debajo de nosotros había un abismo oscuro, aparentemente a muchos metros de profundidad, sembrado de escombros y cascotes. Desde arriba se veía una luz tenue y difusa. Debía de haber algunos conductos de ventilación o pequeñas aberturas tecnológicas por las que se colaba la luz del día. Eso nos dio esperanzas, porque si la luz llegaba, la salida debía de estar cerca. Alexander me siguió e intenté ayudarle, pero en algún momento se quedó rezagado. Se detuvo en una plataforma metálica y empezó a respirar convulsivamente. «¡James!», grité. «¡No puede ir más lejos!». James y Emma volvieron para arreglar las cosas. Henry, mientras tanto,
tanteaba el terreno. El estado de Alexander se estaba deteriorando. Quizá su cuerpo estaba sufriendo una conmoción después de tantos años en el criocongelador. Emma sugirió que nos tomáramos un descanso, pero sabíamos que si no salíamos pronto, podríamos quedarnos atrapados aquí para siempre, porque los misteriosos sistemas del búnker podrían bloquear los pasillos por completo, o el generador podría apagarse, dejándonos en la oscuridad total. Alexander, escúchame. Volví a dirigirme a él en ruso, con toda la chulería que pude. Tenemos que irnos, nos salvaremos. Me miró con ojos llenos de dolor y asintió. Le ofrecí un brazo alrededor de mi hombro para caminar juntos, y aceptó la ayuda. Así que avanzamos, utilizando linternas frontales para orientarnos. Finalmente el pasillo nos condujo a un gran ascensor de hueco, que por supuesto no funcionaba. Pero había una escalera cerca, vieja, oxidada, con algunos peldaños rotos. Así que empezamos a subir por ella. Cada paso que dábamos sonaba como si todo estuviera a punto de derrumbarse. Varias veces nos vimos bloqueados por los escombros. Apartamos piedras, movimos vigas oxidadas para abrir un estrecho hueco. Todo este tiempo solo tenía un pensamiento en la cabeza. ¿De verdad me está pasando todo esto a mí? Hace solo unos días estaba sentado en un asiento caliente de un avión, haciendo vida normal. Y ahora, en compañía de 3 amigos y un sujeto de pruebas que no había envejecido en décadas, nos arrastrábamos por una mina abandonada, intentando salir. La subida parecía interminable. Me temblaban las piernas por el esfuerzo, las manos abrasadas por el contacto con el frío metal. Emma estuvo a punto de caerse de lado un par de veces, y solo el oportuno apoyo de James la salvó. Alexander se aferraba a mis hombros, respirando agitadamente, pero al parecer su cuerpo no necesitaba descansar como el nuestro. Su fuerza era extraña, casi inhumana. Cuando pensé que estaba a punto de caer inconsciente, siguió adelante, como si algo en su interior lo mantuviera tonificado. Cuando llegamos a la siguiente plataforma, casi se me salta el corazón. Una tenue luz brillaba a través de una abertura en la pared. La salida. Fue todo lo que alcancé a decir. Corrimos hacia allí, rompiendo el montón de piedras, espolvoreándonos polvo unos a otros. Detrás de la brecha estaba, en efecto, la parte exterior de la mina, una especie de pasadizo bloqueado que conducía a las ruinas de las estructuras superiores. Un resquicio de luz apenas visible se abría ante nosotros. Trepamos y durante varios minutos nos dedicamos a rebuscar entre los escombros, agarrándonos a cualquier soporte que encontrábamos. Finalmente, salimos al aire helado. Nunca en mi vida me había alegrado tanto de ver el cielo gris y sentir las ráfagas de viento frío. Salimos a la superficie a última hora de la tarde. El sol ya se inclinaba hacia el horizonte y había una capa de nieve en el aire. Mirando a nuestro alrededor, vimos un paisaje sombrío, las mismas chabolas quemadas o en ruinas, equipos abandonados. Pero lo más importante era que estábamos vivos y habíamos salido del maldito calabozo. Alexander estaba a nuestro lado, mirando al cielo como si lo viera por primera vez. Yo casi lloraba de alivio. Después de sacudirnos, nos dirigimos hacia nuestro coche, que habíamos dejado cerca. Sorprendentemente, el coche seguía en su sitio y aún no estaba cubierto por una gruesa capa de nieve. Sin embargo, tuvimos que utilizar un cabrestante para retirar un árbol caído que nos impedía el paso. Heinrich comprobó el motor y respiramos aliviados al oírlo rugir. Alexander se sentó en el asiento trasero, junto a Emma, y James y yo ocupamos los asientos delanteros. La nieve era cada vez más intensa. Teníamos que salir pronto de este maldito lugar. El viaje de vuelta al pueblo nos llevó varias horas. Llevábamos con nosotros un misterio que arrastraba consigo 1000 preguntas y peligros evidentes. Al fin y al cabo, no sabíamos qué acechaba exactamente en el cuerpo de Alexander, cuáles podrían ser las consecuencias para él y para nosotros.
Y lo más importante, ¿qué hacer ahora con este hecho, que un hombre que no envejece en décadas se encuentre en un búnker secreto? ¿Sacarlo a la civilización? ¿Entregarlo a las autoridades? ¿Mostrarlo al mundo? ¿O esconderlo, no sea que se inicie una caza de este sujeto de pruebas? James entró en pánico. Tenemos que ponernos en contacto con nuestro cónsul o embajada, que nos ayuden, o al menos avisar al centro científico. Pero Emma objetó que era demasiado peligroso. Después de todo, ¿quién sabe a qué nivel se estaban llevando a cabo estos experimentos? Quizá haya gente que no quiera hacerlo público. Mientras conducíamos, quise volverme hacia Alexander y preguntarle cómo se sentía, pero sabía que no sería capaz de contármelo todo. Tenía una expresión extraña en la cara, una mezcla de asombro y horror. Observaba el paisaje nevado al otro lado de la ventana como si hubiera vuelto a nacer. Tal vez fuera así. Cuando llegamos al pueblo, ya había anochecido. Los lugareños nos miraban desconcertados, pues parecíamos sin aliento. Algunos incluso quisieron llamar a la policía, pero agitamos las manos para demostrar que todo iba bien. Alexander tuvo que refugiarse en una de las cabañas que habíamos alquilado para que pudiera calentarse y descansar. No podíamos darle atención médica completa, pero le dimos té caliente, comida y ropa limpia. No decía casi nada, solo nos miraba de vez en cuando con ojos en los que había una especie de cansancio sin límites. Me sentí inquieto, pues ya se había convertido para nosotros no solo en un misterio, sino en un símbolo del horror que se vivía en aquellos laberintos subterráneos. Pasamos cerca de una semana en el pueblo, intentando averiguar qué hacer a continuación. Durante este tiempo, Alexander se recuperó un poco, aunque seguía muy débil. Empezó a hablar con más claridad, aunque se derrumbaba. A veces le entraba el pánico cuando recordaba las torturas a las que había sido sometido en aquel búnker. Su cuerpo parecía tener una asombrosa capacidad de regeneración. Las heridas y abrasiones se curaban en 24 horas. Pero mentalmente seguía siendo extremadamente vulnerable. James estaba ansioso por compartir sus descubrimientos con el mundo. Es el descubrimiento del siglo, chicos. Podríamos salir en todas las revistas científicas. Pero cada vez que se excedía en sus planes, Emma le recordaba con delicadeza que era una vida humana la que podíamos arruinar si dábamos un paso en falso. Heinrich pasó horas interminables, traduciendo los documentos que habíamos sacado del búnker. Revelaban cómo los militares soviéticos, junto con cierto Instituto Científico de Estructuras Biológicas, estaban tratando de conseguir ralentizar el envejecimiento celular mediante técnicas extremas, inyecciones radiactivas, criogenia, modificación genética, aunque entonces parecía ciencia ficción. La mitad del texto estaba corrupto, pero lo que sobrevivió fue suficiente para horrorizar. Alexander, como le llamábamos provisionalmente, empezaba a darse cuenta de que estábamos de su parte. Una noche, cuando todos se habían ido a sus habitaciones, se acercó a mí y me dijo en voz baja, en un ruso entrecortado: «Gracias por salvarme. No sé quién soy ahora, pero no quiero seguir siendo un prisionero». Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No supe qué contestar porque yo también estaba asustado. Pero le dije: «Te sacaremos de aquí, o te ayudaremos si quieres quedarte». Me apretó la mano y sonrió un momento. Cada día me inclinaba más por la idea de llevarlo a Europa o a Estados Unidos, donde podría recibir ayuda. Pero también me daba cuenta de que eso entrañaba un gran riesgo. Cualquiera que se enterara de su existencia podría intentar utilizarlo para sus propios fines. Sería más seguro garantizar su anonimato. Pero, ¿cuánto tiempo vivirá?, me pregunté. Al fin y al cabo, no envejece. Entonces, ¿podría vivir para siempre? ¿O su tiempo se ralentiza? Ninguno de nosotros lo sabía. Finalmente, nos reunimos alrededor de la chimenea de aquella cabaña y empezamos a discutir qué hacer a continuación. «Ofrezcámosle venir con nosotros», dijo James.
Como mínimo, organicemos una consulta médica privada para él. Tengo algunos contactos. Nadie lo sabrá. Henry añadió que había organizaciones benéficas que podrían ayudar sin hacer demasiadas preguntas. Y Emma sugirió: tal vez deberíamos preguntarle nosotros mismos. Él debería decidir. Todos estuvimos de acuerdo en que era lo correcto. Cuando a la mañana siguiente le preguntamos a Alexander cómo veía su futuro, solo repitió en voz baja: «Libertad, tengo miedo. No entiendo este mundo, pero iré con vosotros». Le explicamos que queríamos llevarlo fuera de Rusia, porque aquí podría llamar la atención innecesariamente. Pareció comprender, y una sombra de esperanza apareció en sus ojos. Conseguimos los billetes y redactamos los documentos necesarios para nosotros. Alexander tenía un grave problema. No tenía papeles, no existía. Nos inventamos la leyenda de que era un viejo amigo nuestro que había caído enfermo y que le llevaríamos a tratarse. Sí, habría sonado ridículo, pero nadie en el pueblo iba a investigarnos a fondo. Lo principal era llegar a la ciudad más cercana con aeropuerto o conexión ferroviaria. Alquilamos un camión con conductor, que afortunadamente no hizo preguntas, aunque miró a Alexander con desconfianza. Estaba pálido como la muerte, pero aguantó, mirando por la ventanilla el paisaje invernal que pasaba. Teníamos un largo viaje en coche hasta una gran ciudad, y luego queríamos ir a otro país, quizá a Alemania primero, por Heinrich, y desde allí iríamos a donde pudiéramos. Aún no había un plan claro, pero era evidente que era peligroso quedarse aquí. Cuando por fin salimos del pueblo, sentí un gran alivio. Me encontré pensando que no quería volver a pensar en aquel búnker nunca más, pero el recuerdo seguía sin dejarme descansar. Volvían a mi mente imágenes de aquel calabozo, criocámaras, cadáveres, escritos desesperados en documentos. Y en medio de todos esos recuerdos estaba el rostro de Alexander, que había estado allí desde siempre. Un par de veces me pregunté si las personas relacionadas con esos experimentos nos perseguían ahora a nosotros. Después de todo, si un objeto no envejece, tiene un valor inmenso. ¿Intentarán encontrarnos las autoridades? ¿O este proyecto se había desechado hacía tiempo y todos sus responsables estaban muertos? Nada estaba claro, pero no teníamos más remedio que seguir adelante. Mientras nos agitábamos en la parte trasera del camión y bebíamos un termo de restos de café caliente, Emma se sentó junto a Alexander, cogiéndole la mano. Él la miraba de forma extraña, como con gratitud y miedo al mismo tiempo. Quizá las sirenas del búnker seguían resonando en su cabeza. Espero que algún día aprenda a vivir en un mundo nuevo, en el que esos experimentos no tengan cabida, o al menos podamos darle una oportunidad. Sé que parece una locura. Probablemente yo misma no lo habría creído si lo hubiera leído en Internet, pero todo lo que te he contado es cierto. Lo que encontramos en esa mina abandonada nos cambió a todos. Ahora tengo miedo de cerrar los ojos por la noche, porque sueño con el frío hormigón, las puertas oxidadas y los rostros retorcidos de los que no sobrevivieron a los experimentos. Pero aguanto por Alexander, porque es la prueba viviente de hasta dónde puede llegar el ansia humana de poder e inmortalidad. Y también un indicio de que, incluso en las profundidades más oscuras, hay vida que no tenemos derecho a abandonar. Así que si alguna vez escuchas una historia sobre un sujeto de pruebas que no envejece y un grupo de extranjeros locos que salieron de un búnker soviético, no tengas prisa por reírte. A veces la verdad da más miedo que la ficción, y nosotros solo esperamos poder mantener este secreto y dar a un hombre atormentado la oportunidad de un futuro normal. Tal vez así es como nuestra aterradora aventura debe terminar, o el comienzo de algo totalmente distinto, porque todos nosotros, de hecho, somos ahora también objetos expuestos de esa guerra fría, y solo el tiempo dirá si seremos capaces de seguir viviendo, sabiendo que cosas así pueden ocurrir en el mundo real, en una taiga remota, en un búnker abandonado,
donde aún gimen ecos y recuerdos espeluznantes.